¿Por qué es mucho más común la existencia de la reproducción ideológica en lo que llamamos las prácticas naturalizadas? Esto que está dentro de lo que en pedagogía suelen llamar el currículum oculto, ¿no? Nosotros también lo tomamos desde nuestra materia, ¿no? Puede con mucho menos detalle, pero hablamos del currículum oculto, hablamos de prácticas naturalizadas cuando hablamos de todo eso que hacemos sin darnos cuenta. A ver, si la ideología, desde el punto de vista de Althusser, es esa visión del mundo dominante que garantiza la reproducción del mundo tal cual es, en el sentido de que garantiza la reproducción de las relaciones sociales de dominación y de explotación capitalistas. Es decir, la ideología, desde el punto de vista de Althusser, es ese conjunto de valores simbólicos y de prácticas que se instalan en el sentido común de los sectores populares, pero que garantizan el interés de clase de los sectores dominantes. Es el pobre defendiendo un discurso que dice que es pobre porque quiere. Es la mujer golpeada defendiendo el derecho del golpeador a golpearla. Es el niño excluido adentro de un aula, que sufre bullying adentro de un aula, sintiéndose mal por las características que le atañen, sintiéndose culpable del sufrimiento que está sintiendo, sintiéndose culpable porque es gordo, porque es petizo, porque es flaco, porque es alto. Ahora, a nivel social, a nivel de la estructura social, a nivel de la estructura político y social que llamamos modo de producción, y en particular dentro del modo de producción capitalista, es el trabajador explotado, que a gata llega a fin de mes como cualquier otro trabajador, que el salario le alcanza apenas para reproducir sus propias condiciones de vida y de existencia, defendiendo el derecho del patrón a levantarla con pala a cuatro manos, a costa del propio trabajo del trabajador. El trabajador que tiene que levantarse 2 o 3 horas antes para tomar un bondi hecho pelota, para viajar apretujado, para llegar a fin de mes con el sueldo justo, y todo esto si tiene suerte, aplaudiendo y celebrando el 0 kilómetro que el patrón se compra todos los años, elogiando la ropa que utiliza la patrona. Esto es la ideología, es el trabajador explotado defendiendo las propias condiciones de explotación. Ahora, si esta ideología está ahí y está presente en nuestras prácticas lingüísticas y está presente en nuestras prácticas cotidianas concretas todo el tiempo. A esto llamamos prácticas naturalizadas. Y si las tenemos naturalizadas, no las pensamos, no las vemos, no las cuestionamos, lo tomamos como normal. No nos paramos ni siquiera a verlo, y mucho menos podemos preguntarnos sobre estas cosas que hacemos. Y en la escuela las repetimos y las reproducimos sin darnos cuenta, ¿no? Este tipo de prácticas son muy fuertes y tienden a imprimir en la cabeza del hijo del trabajador la idea de inferioridad, de necesario sometimiento adaptativo. En la idea de socialización, de las teorías del orden, aparece la naturalización del pobre, del desocupado, de las clases bajas como un fenómeno necesario para el orden social.
Althusser viene acá a denunciar. Le han hecho creer al pobre que es pobre porque quiere, o que es pobre porque es necesario que haya pobres. Que el rico es rico porque hace falta ricos, porque toda sociedad se construye en base a la riqueza de unos pocos. Y Althusser viene a decirnos que esto es mentira y que la escuela, en sus prácticas, reproduce estas mentiras. ¿Cómo? Haciéndonos sentir a los sectores populares inferiores. Es en estas prácticas donde el que manda aprende a mandar y el que obedece aprende a obedecer. Un reto, un grito, una llamada de atención, una amonestación, cualquier tipo de sanción es introyectada por el hijo de las clases dominantes como un aprendizaje acerca de cómo se domina, en tanto por el hijo de los sectores populares perteneciente a familias provenientes de sectores populares es introyectada, incorporada como un aprendizaje al sometimiento. Uno aprende cómo tiene que hacer para que sus futuros trabajadores se porten bien. El otro aprende cómo tiene que hacer para portarse bien. Esto es en las formas de caminar, en las formas de hablar, en las formas de vestirse, en las formas de mirar a los ojos a un otro, de tratar, de escuchar, de sentir. En esas formas naturalizadas está esa ideología bajo la forma de prácticas ideológicas, dentro de esto que llamamos el currículum oculto, que es silencioso. Adentro de la escuela también tenemos normas formales, estructuras y prácticas formales que hacen al funcionamiento de la institución una estructura jerárquica. Ministro, inspector, inspectora, secretaria de regional, directora de la escuela, regente, preceptor, maestro, estudiante, portero. Esta estructura jerárquica se mama desde la práctica, se introyecta, se incorpora desde la práctica en lo que veíamos recién, en el modelo anterior. Acá son normas formales claras. Si acá son normas formales claras, antes eran prácticas naturalizadas. Las estructuras normativas del sistema educativo contribuyen a fabricar al trabajador que el sistema capitalista requiere. A esto se suma, por supuesto, los timbres del recreo, los horarios, la automatización, la estructuración del cuerpo, del tiempo y del espacio del sujeto. Esto hay otros autores que lo van a tomar después, Foucault lo va a tomar después con mucha más profundidad, pero Althusser ya lo trae. La escuela disciplina el cuerpo, la escuela disciplina los tiempos, la escuela convierte al niño en un trabajador, la escuela califica a la fuerza de trabajo para hacerla útil en el mercado capitalista. Y lo hace de dos maneras, como una calificación práctica, el saber hacer. Nosotros acá les planteamos algunas cuestiones que hacen al trabajo docente en concreto. Un maestro, una maestra, un profesor, profesora de nivel inicial, primario, medio, superior, tiene que saber qué es lo que va a enseñar. Si enseño biología, tengo que saber biología. Si enseño matemática, tengo que saber matemáticas.
Si enseño a escribir, a leer, a contar, tengo que saber contar, escribir y leer. No puedo enseñar a leer si no sé leer. No puedo enseñar polinomios si no sé polinomios. Ahora, ¿me alcanza con eso? No, por supuesto que no, también tengo que saber enseñar. Y aparece ahí, en mi saber específico concreto del tema que voy a enseñar, pero también en mi saber específico concreto del saber enseñar, la calificación práctica de la fuerza de trabajo del docente. El docente que sabe el contenido a enseñar y que sabe las maneras didácticas de transformar ese contenido en algo a aprender y a ser aprendido por sus estudiantes. Sabe el qué y sabe el cómo. Ignora y no le importa el para qué. Con la calificación práctica es suficiente. Pero no, porque tenemos entonces también la calificación ideológica. Dentro de la calificación ideológica, lo que tenemos es lo que habíamos visto al principio como la sumisión del obrero al capital. El trabajador tiene que aprender a poner a disposición de su empleador su saber hacer. Si yo sé matemáticas y sé enseñar matemáticas, tengo que poner a disposición de la estructura educativa que me contrata y que me paga esa capacidad de enseñar. No alcanza con que sepa. Un docente comprende que el para qué enseñar se piensa en otro lado, lo piensa otro. ¿Quién? No sé, viene de arriba, el diseño curricular vino de arriba, bajó el contenido que hay que aplicar. Soy un aplicacionista, vengo acá, yo trabajo, señor, me pagan. No me pagan para pensar. Yo pienso dentro del aula, que es mi espacio libre, Dios me libre y guarde. No, mentira. Mentira. A mí me formaron, dice el Tusser, me formaron para pensar que no puedo pensar. Me formaron para pensar que el para qué, por qué este contenido y no otro, lo tienen que pensar otros en otro lugar. No me corresponde. La buena docente, el buen docente, es quien mejor aplique, es quien mejor aplique la normativa enseñando los contenidos propuestos en el tiempo pautado. Althusser me está diciendo, la calificación ideológica de la fuerza de trabajo consiste en otorgarle a aquel que paga por mi fuerza de trabajo mi capacidad de trabajar. Si yo hago escobillones, como decíamos al principio de la clase de hoy, pongo mi capacidad de hacer escobillones al que me contrató, al dueño de la fábrica. Pero si mi fábrica es una escuela, si mi fábrica es una escuela, entonces, ¿no?, lo que yo como docente pongo a disposición de quien me contrata es mi capacidad de fabricar trabajadores que se van a someter a la relación social de explotación. Yo, trabajador docente, no hago más que fabricar gente para que sea explotado. La escuela es una fábrica de trabajadores y trabajadoras para que sean explotados. Esta es la visión del Tusser. ¿Ah? Lo tienen en el texto, está aquí de nuevo en el video, está en la bibliografía específica. ¿Ah? Lo que yo recomiendo siempre es
que si una vez que terminé de leer esto, no hay algo que me hace ruido en mi deseo de ser docente, o me enfurezco con Althusser, lo odio, es alguien que tiene que estar profundamente equivocado, no sé dónde, no sé por qué, no sé cómo, pero tiene que estar equivocado porque yo creo que la docencia puede hacer alguna otra cosa, o me convence y entonces me siento defraudado o defraudada con la elección que he hecho de desear ser un docente, porque Althusser me dice que en la escuela no puedo transformar absolutamente nada de una sociedad tremendamente injusta. O no entendí nada de lo que Althusser me está planteando. Los argumentos de Althusser son muy fuertes, son muy concisos, son muy consistentes. Y entonces, o me enoja si yo quiero ser docente, si yo elijo ser docente. A ver, o estoy totalmente a favor de que la escuela fabrique gente sometida para ser explotada, o me enoja profundamente que Althusser diga eso de la escuela que yo amo, o me siento terriblemente mal conmigo mismo por estar formando parte de esta cadena. Quienes damos esta materia adelantamos que Althusser es muy contundente, pero hay cosas que quizás no termina de ver. Y por eso después viene Freire, ¿no? Y por eso después aparece la educación popular, y por eso después la teoría crítica se va a refundar a sí misma. Pero si no fuera por Althusser, que nos señaló en la década del 60 todo esto, sería imposible hoy tener otros autores que lo plantean desde un lugar un poquito más todavía, si es que cabe, profundo y complejo. Nos vamos despidiendo por hoy, por esta semana. Invito a ver ni más ni menos que The Wall, ¿no? Otro ladrillo o un ladrillo más en la pared, es la traducción. No me lo hagan pronunciar en inglés porque arruina todo el video. Muchísimas gracias por bancar hasta acá. Nos seguimos viendo, leyendo y escuchando.